Bueno, sin mucho más, voy a dar paso al primer expositor. El primer expositor es el profesor Carlos Pérez Racetti. Brevemente lo presento. Carlos es profesor investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en Argentina, de la cual fue rector. Dirige posgrados en educación superior en la Universidad Nacional de José C. Paz y en la Universidad Gastón Dachari. Participa del grupo de expertos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior, Red Índices, que coordinó desde su formación en 2015 hasta el 2019. Carlos tiene mucha experiencia en tareas de gestión, ha trabajado tanto en la Secretaría de Políticas Universitarias como en la CONIAU, en los Ministerios de Defensa y Seguridad. Ha realizado múltiples publicaciones, dictado conferencias y cursos de posgrado en universidades argentinas y de Latinoamérica, siempre sobre temas de educación superior y en particular sobre cuestiones vinculadas a planificación y a diseños institucionales. La conferencia de Carlos se titula Diseños institucionales e inclusión en el nivel superior, entre la masificación y la planificación del sistema educativo. Sin más, los dejo con Carlos. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Es un gusto, un honor para mí estar en este encuentro y en este panel, el que he sido invitado porque me parece que soy el único que no pertenece a la Universidad de Río Negro, aunque me siento muy amigo de esa universidad porque tengo allí varios amigos antiguos y algunas amigas modernas, como el caso de Soledad, etcétera, es decir, más nuevas, en la amistad conmigo. Bueno, no, sí, recién escuchaba el nombre de mi ponencia y parecía muy pretenciosa. Voy a tratar de hacerle honor, pero no creo que se pueda tanto. Es decir, si nos ponemos en esa posición de la que partió Soledad recién, que es el lugar de la educación superior como derecho, y parafraseando un poco a Eduardo Rinesi, que ha sido uno de los que más ha escrito sobre este concepto, digamos, que rompió de algún modo sorpresivamente, bueno, sorpresivamente no tanto, hay algunos antecedentes, incluso en Argentina, en la reunión de vaquerías del CIN, donde se adelantó esta idea, ¿no? Y hay algunos otros antecedentes también, pero quiero decir, si tomamos las declaraciones de derechos humanos, tanto las que tienen que ver con América Latina, etc., encontramos que cuando se llega a la educación superior, siempre hay algún apartado. Es decir, el derecho a la educación está claro para la educación básica, y a veces un poco más, extendiéndola hasta los 15 años, pero cuando se llega a la educación superior, bueno, sí, que todo el mundo tenga derecho en la medida de sus capacidades, posibilidades, es decir, ya el tema de que el Estado debe garantizarla se corre. Tanto es así que la Declaración de Cartagena, que en 2008 era una reunión preliminar, preparatoria para la reunión mundial de París de 2009, no logró que esa postura se impusiera en París. Es decir, en el mundo prevaleció la idea de que no se tiene que avanzar sobre este derecho, sobre conceptualizar este derecho, porque en muchos lugares la educación superior es una mercancía. Y en la medida que es una mercancía, es un bien que no puede estar disponible para todo el mundo, garantizado por el Estado, gratuitamente. ¿Bien? Así que, poniéndonos en este lugar de los derechos, que es el lugar de la igualdad, lo que yo quiero hablar es de un problema que aparece para garantizar de parte del Estado y de las instituciones universitarias, que ya sean públicas o privadas, por lo menos en el marco normativo de nuestro país, pero en general en toda Latinoamérica, porque en toda Latinoamérica las universidades cumplen un rol en nombre del Estado, incluso cuando son pagas, etcétera, porque dan títulos que tienen reconocimiento oficial, porque son instituciones avaladas por el Estado, etcétera, etcétera. Mejor o peor, eso se cumple en todos nuestros países. No así, hay otros criterios en el mundo anglosajón, pero entre nosotros sí. Entonces, esta garantía, ¿cómo la cumplimos si de golpe, y voy a dar datos de Argentina que los tengo y que son interesantes, en el informe
de síntesis estadística de 2019-2020 que el Ministerio de Educación, la Dirección de Información Universitaria publicó, por primera vez aparecen algunos datos, algunos indicadores que se construyen a partir de una novedad de nuestras estadísticas argentinas. Otros países, Colombia por ejemplo, hace tiempo que tienen estadísticas con datos nominales. Pero en el caso nuestro solo teníamos estadísticas que eran números. Decíamos, nuevos inscriptos, tantos, bien, esos eran números, no eran personas. Por lo tanto, no sabíamos cuándo un estudiante se anotaba en 2 carreras o cuando después dejaba de estudiar en una porque decidía quedarse solo con la otra, o cuando un estudiante cambiaba de una carrera a otra carrera. Y no teníamos entonces un buen dato respecto de aquellos que dejan de estudiar. Ahora sí lo tenemos. ¿Qué nos dice este informe? Que además, como es optimista, no habla de los que dejan de estudiar, sino de los que siguen estudiando. Lo que nos dice es que de 2018 a 2019, en las universidades estatales, el 62,3% de los estudiantes se reinscribieron y continuaron estudios. En las privadas es un poco menos. Esto es un dato que puede parecer novedoso. Está bien que dentro de lo catastrófico que han sido todos estos últimos años en lo económico, 2018 fue especialmente catastrófico y eso puede explicarlo. El número es 59,3 continuaron en las privadas. Dándolo vuelta, nos queda que dejaron de estudiar en las públicas 37,7%. Ese número para mí es menor de lo que estábamos pensando que existía. Podemos saber por qué ese número se achicó. Pero lo más importante es que sigue siendo importante. Es decir, 37,7% de alumnos que quisieron estudiar y dejaron de estudiar son algo que debe preocuparnos si estamos pensando, y acá retomo a Rinesi justamente en un libro, Universidad y Democracia, que estaba leyendo ahora, alumnos que son todos iguales quiere decir que tienen el mismo derecho, pero además que todos son intelectualmente iguales frente a la posibilidad de estudio superior. Y eso se lo tenemos que reconocer. Es decir, eso nos cuesta a veces más a los profesores de la universidad, incluso a los que hemos sido profesores de la universidad en primer año mucho tiempo, aceptarlo. No es un problema de inteligencia en el acceso, es un problema de una cantidad de otros factores que dificultan las cosas, y una parte de esos factores son propios de la universidad. Es decir, son propios de los estudios superiores. No vienen del secundario, como todo el tiempo estamos diciendo, sacándonos la responsabilidad. No tengo cuento una anécdota ahora porque ya pasó tanto tiempo que debe haber prescrito. Pero hubo un momento en 2003, 2004 que alguien en la Secretaría de Políticas Universitarias, yo estaba ahí, sé casi seguro quién lo hizo, un asesor coló para la prensa una información sobre la cantidad de egresados en carreras, en muchas especialidades, pero especialmente en carreras de ingeniería, donde la cantidad de egresados era bajísima. Y encima, esos datos, en esa época, sin tener datos nominales, lo cual técnicamente no es muy apropiado, pero sí lo proyectaban respecto de la cantidad de inscriptos 5 años antes, es decir, la duración teórica de la carrera. Bueno, había una carrera que tenía de egreso un 3,8% de los estudiantes, es decir, un poco menos de 4 estudiantes de cada 100 se recibían. ¿Qué pasó? Una vez tuve la oportunidad de que una periodista que había publicado eso me compartiera una carta que había recibido de un decano, del decano de esa carrera. ¿Qué decía el decano? A ver, ese dato no es cierto, porque en realidad, primer año no es responsabilidad de la universidad. Es decir, los alumnos que dejan de estudiar en primer año es un problema del secundario. Es un problema de que se equivocaron de carrera, es un problema de sus capacidades, no es un problema de la universidad. No me acuerdo cuál era el argumento respecto de los alumnos del segundo año, pero lo que él decía es que para hacer el porcentaje de la tasa de egreso había que calcular de tercer año para arriba. Bueno, no necesito aclarar que esto es escandaloso, pero lo peor de eso es que no nos hacemos cargo como institución de una responsabilidad que tenemos. Y la responsabilidad que tenemos, especialmente en las universidades públicas, es
hacer todo lo posible, que para eso manejamos los aspectos técnicos necesarios, y si no tenemos que desarrollarlos, para eso somos universidad, para garantizar que la mayor parte de los alumnos, y si es posible, todos los alumnos que quieren estudiar, es decir, que por eso ingresan, o por eso se acercan a la universidad, ingresen, puedan prosperar dentro de la universidad y se puedan recibir, además habiendo aprendido mucho y bien. Es decir, este es el punto. Bueno, para esto, como tengo acá el reloj, me estoy dando cuenta que se me escapa el tiempo, una cosa que yo planteo es que no es una novedad tampoco, es que deberíamos trabajar sobre los primeros años. Es decir, deberíamos tener una gestión especial para los primeros años. Deberíamos tratar de dar respuestas a las problemáticas especiales que existen en los primeros años y que todo el mundo reconoce. Es decir, cambiar del secundario a la universidad, incluso si el egresado del secundario lo es con un capital simbólico familiar importantísimo y de un secundario muy bueno y bla, 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 es cambiar de un montón de cuestiones. Es decir, es cambiar de modo de estudio, cambiar de compañeros, cambiar de ambiente, cambiar, en fin, una cantidad de cosas son distintas. Son otros lenguajes, es decir, los lenguajes específicos de las disciplinas, etcétera, etcétera. Eso ya es un cambio para cualquiera. Imagínense si además le sumamos otras dificultades que muchas veces están. Qué sé yo, una vez me acuerdo que me habían compartido un audio típico de ese profesor que dice, bueno, en primer día de clase, primer año, en esta materia se recibe el 30%, les aviso, es decir, se aprueba el 30%, y eso pasa siempre. Lo peor de todo es que ese profesor ajusta a su criterio de calidad ese 30%, aunque los alumnos mejoren. Es decir, los alumnos mejoran y como me preocupo por la calidad, y la calidad no estaría estando bien si de golpe el 40% está aprobando, el profesor sin darse cuenta va ajustando. Eso para darse razón a sí mismo, a una hipótesis que es delirante. Es decir, que es totalmente ridícula y que parte de la base de que solo es bueno aquello que pocos pueden resolver. Bien, trabajar entonces sobre la especificidad de los primeros años exige una gestión curricular propia. Exige, además de una gestión curricular propia, profesores adecuados. Los mejores profesores, por supuesto, pero además profesores que tengan la disposición para trabajar con gente que está en esa situación de transición, con estudiantes que están en esa situación de transición. Además, la expansión de la educación superior en los últimos años ha generado que aparezca un nuevo tipo de alumno. Es ese alumno al que le llevamos la universidad a la vecindad. Es decir, ese alumno que es vecino de la universidad. La creación de una cantidad de universidades en donde no había, o las que se sumaron de mayor proximidad, las sedes que se fueron creando con el programa de expansión, la educación a distancia, nos generaron otro tipo de alumnos. Si uno mira las estadísticas, se da cuenta que no bajó la cantidad de alumnos de las universidades más tradicionales y las nuevas universidades crecen tremendamente, muy rápidamente. Por supuesto, más en los lugares muy populosos, como puede ser el conurbano, que en nuestra Patagonia, donde obviamente hay menos población. Que si en Tierra del Fuego, menos que Río Negro, donde obviamente hay más población, etc. Pero en La Matanza, más que en la Patagonia, claramente, porque tenemos ahí, en un lugar muy pequeño, 3 millones, 2 millones y pico de habitantes. Es decir, pero ese nuevo tipo de alumno es muchas veces un alumno grande que en su momento no estudió porque no tenía la oportunidad y ahora como la universidad está cerca y es gratuita, va a la universidad, hay que trabajar sobre esas particularidades. Porque la igualdad no quiere decir que no tengamos todos una identidad y una particularidad que en el conjunto, digamos, debe ser tratada con diferenciación y atención. Bien, yo pienso esto, en un momento planteamos la necesidad fue una política del año 2004-2005, que después no prosperó mucho, que era la de armar ciclos básicos en las carreras, propiciarlas con un financiamiento del Estado, para que esos ciclos básicos tuvieran estas características de una gestión diferenciada respecto de los ciclos superiores. Pero también hay universidades, y yo creo que es una buena postura, especialmente para universidades medianas o chicas, que tienen unidades académicas dedicadas a los primeros años. Hay dos casos en Argentina, por ejemplo, el caso de la Universidad General Sarmiento, que es de los años 90, que tiene un instituto de ciencias, que es
su nombre hace relación con las materias de formación básica, que son de las que ellos se hacen cargo. Entonces, ahí hay un decano, un director de instituto, que dirige la especificidad de esos primeros años, que incluye también el propedéutico que se da antes de ingresar. Es decir, hay una atención particularizada de esa cuestión. La cuestión del acceso está trabajada, digamos, institucionalmente representada con un modo específico. La otra universidad es una universidad de los años 2000, del 2009, que es la Universidad Arturo Jauretche, en Florencio Varela. La Universidad Arturo Jauretche tiene justamente un instituto que se llama Instituto de Estudios Iniciales. Más obvio no podía ser, hasta su nombre lo indica, y ahí se procesa esto, y se resuelve otro tema también, o se atiende otro tema también, que las estadísticas nuevas nos han mostrado. El 27,7%, dice este informe que mencioné antes, de los estudiantes que entraron en 2018, 2 años después habían cambiado de carrera. Y una parte de esos, el 12,8%, habían cambiado incluso a otra rama. Es decir, habían cambiado, qué sé yo, de química a teatro, por decir un exceso, que conozco un caso, así que por eso lo cuento, una hermana mía. Pero más allá de eso, entonces, atender también a esto. Si hay tantos alumnos, hay casi un cuarto de los estudiantes que cambian de carrera, quiere decir que tenemos que tener ciclos comunes. ¿Por qué? Porque si no se desperdicia un montón de tiempo, se frustran, porque obviamente a veces ni siquiera cambian de carrera y se van porque tengo que hacer todo de nuevo, no sirve. En cambio, si tenemos ciclos comunes que comparten materias, esto se podría resolver. Bueno, estoy a 3 segundos de que se me acabe el tiempo, así que le dejo la posta a Viviana.